¿Mm? Buenos días a todos y en nombre de ACABE, dentro de nuestro proceso de colaborar y ayudar a nuestros asociados en esta pandemia COVID-19, bueno, pues hablando con unos colaboradores nuestros hemos llegado a un acuerdo con los laboratorios SYNLAB, que son líderes en el mercado, que en estos momentos es importante elegir a un proveedor clave y que sean expertos en medicina y que además, según nuestras necesidades, pues tengan cobertura nacional e internacional, ya que cada vez los PCRs en este proceso de entrada en los países, pues bueno, se han implementado a nivel internacional y bueno, pues dependiendo de las desescaladas previas del turismo, según se vayan planteando a nivel inclusive nacional, como ha sido el caso de Baleares y Canarias, que está exigiendo a los nacionales pues, para entrar en las islas pues, el PCR obligatorio.
Y después, bueno, dentro de la reactivación creemos que en el segundo paso será la Unión Europea y después a nivel intercontinental. Pues bueno, hemos llegado a un acuerdo que el otro día os enviamos una circular con las condiciones especiales que hay dentro de la negociación que hemos realizado con los laboratorios SYNLAB, en el cual también hay una parte de comisión para las agencias de viajes de ACABE y evidentemente explicamos los procesos, inclusive con un código promocional muy rápido para poder hacer las visitas previas a nuestros clientes y después que los clientes tengan los resultados accediendo a través de la web, que esto es muy fácil de obtener. Y también, pues como tiene cobertura internacional, pues en estas pruebas de regreso, pues también podemos asesorar a nuestros clientes cuando vendamos viajes y reactivemos pues este tipo de demandas necesarias para volver a entrar a nuestro país, ¿no? En este webinar creíamos que era necesario hacerlo y a pesar de las fechas, que estamos próximas a fechas de Navidad, pero que para un poco explicar y sobre todo disipar dudas que pueden haber en estos procesos, ¿no? Aquí explicaremos por parte de los expertos de los laboratorios SYNLAB, pues habrá una presentación de los laboratorios para que tengamos un poco en cuenta con quién hemos hecho el acuerdo. También habrá un proceso que es importante a nivel médico de explicación, porque creo que en estos momentos pues todo esto nos viene muy bien para nuestra información y transmitir esa seguridad y confianza que son los atributos exigibles por los clientes, ¿no? A la hora de viajar y con más motivo cada vez más que están saliendo rebrotes o restricciones, pues bueno, pues es fundamental que transmitamos esta seguridad y confianza a la hora de viajar con nuestra información en tiempo real, ¿no? Y después, bueno, pues también habrá una explicación en esta webinar del proceso a nivel administrativo para que nadie tenga dudas y que podamos informar perfectamente a nuestros clientes y nosotros también estemos informados de los procesos que tenemos que seguir, ¿no? Por lo tanto, después habrá un turno de preguntas. Como siempre, nuestros webinars están grabados y los colgamos en nuestra web y, bueno, pues está a disposición de todos nuestros asociados, como siempre venimos haciendo. Por lo tanto, yo creo que es un día importante haber llegado a un acuerdo con este tipo de laboratorio que tiene una penetración y una reputación muy importante y que, bueno, pues han brindado y han sido muy flexibles a este tipo de acuerdo con ACABE y que van a poder beneficiar todos nuestros asociados. Sin más, le doy paso a nuestra gerente, a Katia Natur, en el cual moderará un poco y presentará a los ponentes por parte de SYNLAB. Y vuelvo a repetir, después haremos una despedida y agradecimiento a todos los participantes. Finalizaremos el webinar, ya sabéis que somos estrictos con los tiempos y después pues cualquier pregunta que tengáis o dudas, bueno, pues serán respondidas en directo o después también a través de ACABE. Muchas gracias a todos, que sea muy productivo y creo que en estos momentos es muy importante esta webinar para todos nuestros asociados. Muchas gracias. Muchas gracias, Martí. Buenos días a todos. Hoy pues, nos encontramos nuevamente detrás de las pantallas para hablar, en este caso, de las PCRs. Para nosotros ha sido una prioridad absoluta, sobre todo, aparte de tener unas condiciones económicas más favorables, tener una cuestión, prestar servicio, que nuestras agencias de viajes puedan ofrecer servicio a sus clientes y con este objetivo hemos trabajado con SYNLAB, una red de laboratorios muy importante aquí en España, con una importante penetración en todos nuestros territorios. Y sin más voy a dar paso a Roberto Feitó, comercial y sales director de SYNLAB Laboratorios, quien nos presentará estos laboratorios y todo lo que nos pueden ofrecer. Recordaros a todos vosotros que tenéis un apartado de preguntas y respuestas y un chat donde podéis formular todas las consultas y dudas que tengáis. Al final de todas las presentaciones vamos a dar un tiempo para dar respuesta a estas preguntas, con lo cual os animo a que os quedéis sin ninguna duda y que podáis plantear todas aquellas cuestiones que se os planteen durante las presentaciones. Roberto, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, perfecto. Martí, también muchas gracias. Encantado de estar aquí, de participar con ACABE en un proyecto tan bonito y ambicioso como es este y de colaborar con vosotros
Nosotros estamos acostumbrados, somos un laboratorio de análisis clínicos, anatomía patológica y genética. Estamos acostumbrados a trabajar con hospitales muy vinculados, como os podéis imaginar, a todo el sector sanitario, formamos parte de él. Pero bueno, la situación actual de pandemia, pues lo que nos ha obligado es a colaborar en otros ámbitos para poder proteger en general a la población ante esta lacra que tenemos actualmente de pandemia. Y bueno, pues como os digo, encantado de colaborar con todos vosotros y ayudar en la medida de lo posible, ¿vale? Nosotros desde el principio, al igual que ha ocurrido con otros sectores, estamos tratando de colaborar y sabemos de la importancia que tienen determinados sectores, entre ellos toda la industria del turismo, y creemos que es básico para el país y en general a nivel mundial el que pongamos soluciones para que se pueda reactivar esta industria de alguna manera y también poner garantías para que los viajeros pues, puedan viajar con cierta seguridad, ¿no? Os vamos a ayudar dentro de nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades son básicamente los test, tanto de test de PCR como antígenos, etcétera, como anticuerpos y demás, los distintos tipos de test que hay en el mercado. Y, por supuesto, salvaguardando y cumpliendo toda la normativa que tenemos actualmente, ¿vale? De lo que se trata es que todos puedan volver a viajar con la seguridad suficiente. Y esto es importante, ¿no? Nosotros, y esto lo digo en todos los proyectos en los que nosotros participamos, no es solamente el cumplir un requisito legal, que es necesario por cuestiones sanitarias, sino que también el paciente tenga la tranquilidad de poder viajar con seguridad, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos tratando de aportar, tanto el cumplimiento administrativo de la norma como también la seguridad de viajar en un entorno seguro, como puede ser un avión o como puede ser un hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros el viaje va a comenzar cuando compras ese billete, ese viaje, y cuando también estás haciéndote esa prueba de COVID, ¿no? Y aquí es donde comienza el viaje de esa persona. Entonces, os quiero presentar SYNLAB, quiénes somos. No somos un pequeño laboratorio local o doméstico aquí en España. Nosotros somos el proveedor líder en España y en Europa de cualquier tipo de test diagnóstico, ya sea análisis clínicos, como puede ser lo que os decía, anatomía patológica, genética, veterinaria, medioambiental. Hacemos 1,5 millones de pruebas diarias a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 40 países, concretamente ahora estamos en 48. Y tampoco os quiero aburrir con cifras, pero os quiero decir que somos protagonistas al día de hoy en todo el tema del COVID, ¿no? Protagonistas a nivel mundial. Aquí veis un mapa de dónde podemos posicionarnos. Ahora mismo estamos trabajando en distintos países de forma similar en todo el tema de COVID y también del turismo. Con industrias muy dispares, desde el mundo del fútbol, trabajamos toda la UEFA, podría enumerar muchísimos clientes que estamos siendo los laboratorios para velar por la seguridad de trabajadores, futbolistas, viajeros, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que os decía, líderes en el mercado, proveedores clave e indiscutibles en todos los test de COVID, especialmente en PCR. No os quiero aburrir con cifras de las miles de pruebas PCR que hacemos a nivel mundial diariamente. Nuestros expertos médicos colaboran con todos los ministerios de sanidad a nivel mundial, con la OMS, digamos que somos factores clave en toda esta pandemia, ¿no? Nos veréis también muchísimo en medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues porque además nosotros tenemos una visión global también, porque estamos en multitud de países. Bien, si podemos ir pasando la presentación, por favor. Entonces, ¿de qué os vamos a hablar básicamente? Vamos a hablar de las PCRs que tanto habréis escuchado, ¿no? Ahora entrará Francesc Prats a comentaros exactamente qué es una PCR
Muchos ya lo sabréis, hay también mucho desconocimiento y mucha confusión entre los distintos tipos de test. Y en este caso, Francesc, que es nuestro supervisor científico aquí en España, es el que mejor os podrá trasladar esto. Así es que, Francesc, si puedes... Bueno, buenos días a todos y bueno, estoy encantado de compartir este momento con todos vosotros. A mí me toca un poco la parte médica, la parte técnica de todo este tema tan importante, y voy a intentar exponer en los próximos minutos de una forma lo más sencilla posible cuál es la aportación del laboratorio en el control de esta enfermedad que todos sabéis que se llama COVID-19 y que la estamos viviendo a nivel mundial como una pandemia. Voy a intentar hacer todo lo posible para utilizar el mínimo de terminología médica para que mi mensaje sea lo más entendible posible. Y simplemente, antes de empezar, quizás unos aspectos básicos que sí que quiero ponerme de acuerdo con vosotros, ¿no? El concepto de COVID-19 es una enfermedad. A veces se confunde, se habla de virus COVID-19. No, el virus se llama SARS-CoV-2. Este es el virus. La enfermedad se llama COVID-19. Esto es un concepto que iremos utilizando a lo largo de mi exposición. Luego hay el concepto de antígeno y del anticuerpo, que también hablaremos. Y ahora nos toca saber un poco qué es la PCR, concretamente la RT-PCR o PCR en tiempo real, que es un tipo de PCR. Hay otras PCRs. La que utilizamos para el COVID-19, para el SARS-CoV-2, es la PCR en tiempo real. Perdón. Esta técnica es una técnica que nosotros llamamos Gold Standard, que es la técnica de referencia para el diagnóstico de la fase que nosotros llamamos de infección aguda con pacientes que tienen indicadores compatibles con la infección COVID-19. Es una técnica que va directamente al material genético del virus, al RNA del virus. Este es un virus RNA, hay virus RNA y virus DNA. Este es un virus RNA, es un virus muy sencillo, muy simple. Y esta técnica nos permite identificar pacientes que han sido infectados por este virus después de haber estado en una fase de contacto. Esta técnica es, hoy por hoy, como he dicho antes, una técnica gold estándar, por lo tanto es la más sensible, es la herramienta de laboratorio más potente que tenemos para diagnosticar que un paciente ha tenido contacto con el virus. Con lo cual, y en este concepto también abundaremos, es la técnica que tiene el número más bajo de falsos negativos. No lo tiene, en falsos positivos casi es un 100%, pero en falsos negativos digamos que es inferior al 1%. No existe ninguna herramienta de laboratorio que pueda decir que tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Pero esta es una de las que más lo tienen, porque nos acercamos a cifras tan bajas de inferiores al 1%. La siguiente, por favor. ¿Qué muestras vamos a utilizar en esta técnica? Bueno, clásicamente, en todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, utilizamos, y seguro que vosotros lo conocéis bien porque se ha hablado mucho en los medios de comunicación, lo que llamamos el hisopo o la toma de muestra nasofaringea. Se trata de que nos colocan un escobillón que llamamos, una especie de palito con un poco de algodón abajo, de una torunda, y hay que profundizar en nuestras fosas nasales o en la faringe y tomar una muestra de la secreción a este nivel para poder obtener la presencia de este RNA que nosotros estamos buscando, que es el virus. Esta técnica tiene un pequeño inconveniente que a ciertas personas pues, su capacidad invasiva les produce ciertas molestias. Esto nos ha preocupado y desde SYNLAB hemos ido
el primer laboratorio en España que ha desarrollado un procedimiento que además hemos experimentado con más de 500 personas. Hemos trabajado con duplicado en enjuague bucofaringio y en hisopo nasofaringio. El enjuague bucofaringio es una técnica muy sencilla. Forma parte de un kit que el paciente incluso puede hacer la autotoma, que de hecho está pensado para que el paciente haga la autotoma, y se le entrega un manual de instrucciones, una hoja de instrucciones, tal como estoy mostrando en este momento en la transparencia. En esto, simplemente, a modo de resumen, no me voy a entretener paso por paso, pero se ve enseguida, ¿no? Hay que coger los ingredientes que están dentro del kit, hay que coger el líquido de enjuague, hay que ponerlo en un vaso, hay que llevarlo a la boca, hay que hacer un gargarismo. Esto es muy, muy importante para que el enjuague llegue a la parte más honda, digamos, de nuestra faringe. Luego se expulsa y luego hay un procedimiento muy, muy sencillo de traspase del líquido a un sistema de seguridad de un tubo de vacío para que pueda ser remitido en condiciones idóneas al laboratorio. Hay una identificación muy importante, hay un etiquetaje, tal como muestra la transparencia. Es muy, muy sencillo hacer esto. Lo podemos hacer en nuestra intimidad, es muy cómodo y nosotros hemos visto que hay una correlación de casi el 100% con la técnica de hisopo nasofaringio, lo cual nos da un avance en cuanto a la confortabilidad de la toma de muestra. La siguiente, por favor. Existen diferentes puntos geográficos de nuestros laboratorios en el Estado español. Veis que cubrimos ciudades muy importantes, incluso las Islas Baleares. Las centrales más importantes están, lógicamente, en Madrid y en Barcelona. Y estos laboratorios son laboratorios homologados y acreditados por las autoridades nacionales, tanto a nivel de lo que es propiamente la infección de COVID, porque nosotros estamos reportando todos los resultados a todas las comunidades autónomas, a las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas, sino que además en la parte técnica y específica de la prueba tenemos lo que se llama la acreditación 15.189, que es el máximo nivel de acreditación para el desarrollo de este tipo de técnicas. Esto quiere decir que somos auditados externamente y que nuestros resultados van a ser absolutamente garantizados y fiables por auditores externos a nuestra organización. La siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar en un tema muy importante en el que me interesa mucho que yo pueda ser entendido y ustedes puedan, a partir de ahora, saber con claridad cuál es la diferencia entre el antígeno y la PCR. En todos los medios de comunicación, cada día, mañana, tarde y noche, estamos oyendo los test rápidos de antígeno, los test de PCR. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? En esta transparencia, si vemos la parte derecha y la parte izquierda, vemos que los test de antígeno es una técnica de inmunoensayo y la otra es una técnica de diagnóstico genético. Este es el elemento fundamental. En la técnica de antígeno vamos a las proteínas estructurales del virus y en la técnica de PCR hacemos un análisis muy preciso de la estructura genética del virus. Esto tiene importancia para lo que ahora vamos a explicar a continuación. Los puntos claves que hay que entender en el tema del antígeno es, si vemos el primer punto, es que, tal como he dicho, la técnica de antígeno es una técnica que nos marca, digamos, lo que el virus lleva, el traje del virus, o sea, las proteínas, la envoltura, la parte externa del virus. La PCR va a la estructura interna, al material genético del virus. Por lo tanto, esa es una diferencia fundamental que luego tiene unas consecuencias determinadas. Los test de antígeno son útiles para el diagnóstico
a partir de los 3-7 días que nosotros hemos tenido contacto con el virus. La PCR nos da información a las pocas horas, menos de 24 horas, que nosotros hemos tenido contacto con el virus. Ahora que se está valorando que la posibilidad de que nosotros hayamos tenido el contacto con una persona que sabemos que es positiva o que sabemos en el momento posteriormente y hemos hecho una reunión con ella, un contacto de más de 4 horas, nos interesa saber qué riesgo hay de que nosotros podamos haber sido contaminados en esta reunión que hemos hecho con esta persona o con varias personas. En estos casos, la PCR será la técnica de elección porque tiene capacidad diagnóstica, como he dicho antes, en cuestión de horas y no de días. El antígeno no es capaz de diagnosticar en este espacio inferior a 3 días que nosotros hemos sido contaminados en esta circunstancia que he comentado. Los test de antígeno, por lo tanto, funcionan con lo que nosotros llamamos con altas cargas virales. Este es un concepto también técnico. ¿Qué quiere decir carga viral? Carga viral quiere decir la cantidad de virus que nosotros tenemos en nuestro organismo, en este caso en nuestras fosas nasales. Cuando nosotros nos acabamos de tener un contacto con una persona que es positiva, en las primeras horas la carga del virus es muy pequeña y es por esto que el test de antígeno no lo detecta y en cambio sí lo detecta una técnica ultrasensible como es la PCR. Otro concepto importante es, consecuencia de esto, el concepto de sensibilidad. La sensibilidad del antígeno es del 90, un poco aproximadamente del 90 y poco %. Esto quiere decir que de cada 10 personas, una puede ser que nosotros demos un falso negativo. En esta transparencia vemos más claro las diferencias entre una y otra técnica. Vemos la sensibilidad comparativa, que es alta en la PCR y es baja en el antígeno. La especificidad quiere decir la capacidad que tiene la prueba de no confundirse con otro virus respiratorio, con un rinovirus, con un virus gripal, etc. Las dos es muy alta, son muy específicas para el SARS-CoV-2. El tiempo de respuesta, que en la PCR la técnica es más larga, se tarda unas 3 horas, y en cambio el test de antígeno en 15 minutos podemos tener resultado. Pero hay otro concepto que es el rendimiento, y el rendimiento es la capacidad de dar resultados del laboratorio de una prueba y otra. En el laboratorio montamos una serie de PCRs que pueden ser hasta de más de 50 o de 100 y tenemos el resultado de las 100 en estas 3 o 4 horas. En cambio, en el test de antígeno hay que hacer una prueba cada 15 minutos. Luego lo que se llama el periodo de ventana, que es esta zona que he comentado antes, en la que no ha habido un contacto y no aparecen pruebas de laboratorio positivo. En la PCR, como he dicho, en cuestión de horas podemos detectar resultado. En el test de antígeno tendremos que esperar entre 3 y 7 días hasta saber si realmente nos hemos contaminado en este evento circunstancial que hemos tenido con riesgo de contaminación. Se necesitan unas instalaciones importantes que no lo pueden tener todos los laboratorios y en cambio el test de antígeno se puede hacer de forma muy sencilla. La cualificación del personal también tiene que ser muy alta para hacer técnica de PCR y no lo tiene que ser tanto para hacer la técnica de antígenos. Y el tema de coste, pues lógicamente es un poco más caro el test de PCR que el propio antígeno. Yo quiero terminar diciendo un poco que esta es la situación que tenemos en estos momentos y en este resumen fundamental de las diferencias de antígeno y anticuerpo, quiero que las tengan muy claras en su mente, ya que entiendo que vosotros vais a estar en primera línea informando también a viajeros y en la población hay muchas confusiones al respecto. Y por lo tanto a los médicos nos interesa mucho, a los médicos que estamos metidos en este tema, que
la información de la población en general sea lo más correcta posible. Yo creo que vosotros, en vuestro contacto diario con vuestros clientes, nos podéis ayudar mucho en este tema. Si hay algún tipo de duda, que como os he dicho antes, hay un espacio al final para comentar estas dudas y estaré muy, muy gustoso en comentarla con vosotros. Muchas gracias, Francesc, y además por aclararnos todas estas dudas, porque yo digo que al final en estos últimos meses nos hemos convertido todos en doctores, que parece que tenemos que saber de todo y muchas veces sin este conocimiento profesional que pues agradecemos mucho también que nos hayas podido transmitir y que seguro que también las agencias que están participando en este webinar agradecen. Y ahora vamos a proceder a informar de las cuestiones más prácticas administrativas para la contratación de las pruebas PCR de las agencias de viajes. En este caso, Cristian García, Customer Service Manager, y Ana Ferri, asistente de empresas, nos informarán de este proceso administrativo, que ya os puedo avanzar que es muy fácil. De hecho, ayer una agencia estuvo contratando ya una PCR y nos dijo que en cuestión de minutos tuvo la PCR contratada, con lo cual esto nos satisface bastante porque hemos trabajado durante mucho tiempo para que esto sea así. Y pues Cristian y Ana nos explicarán esta operativa, este procedimiento administrativo que tenemos que seguir para contratar las PCRs. Gracias, Cristian, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues básicamente como responsable de Customer Service lo que me gustaría es aclarar y facilitar el trámite de esta operativa y sobre todo del soporte en aquellos casos en los que sea necesario dar ese apoyo tanto por una descarga de resultados como para cómo obtener una cita, ¿de acuerdo? Entonces, a través de nuestra página web, ¿de acuerdo? Estará habilitada la posibilidad de la adquisición de esta prueba a través, en vuestro caso, de un código promocional, como se indica aquí, que es ACA 1220, ¿de acuerdo? Indicando este código promocional, esto hará que se activen una serie de protocolos para que todos los puntos del proceso queden unidos y haya un fácil acceso a los resultados y haya una rapidez en la disposición de los test, ¿de acuerdo? Entonces, se indica, como podéis ver, que el coste de la prueba y sí que es imprescindible, hablaré de cosas imprescindibles para siempre facilitar que se obtenga el resultado de esta prueba y una de ellas es que el cliente o paciente o en este caso viajero acuda al centro SYNLAB con el peticionario ACABE, es decir, a la hora de realizar la compra existirá bien a través de un envío o a través de acudir a los centros, se dispondrá de un peticionario que irá ligado a la muestra. Es decir, es importante tener en cuenta que en el proceso hay dos partes importantes, una es la de la muestra y otra es la parte de los datos demográficos del paciente que liga una con la otra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a la hora de, por un lado, en el laboratorio se procesa una muestra, que siempre ha de estar bien claro con quién identifica esta muestra. ¿Para qué? Para la obtención de resultados, para que no haya confusión ni cruces en muestras, no se dan, pero es muy importante para ello este peticionario, que es que se acuda al centro con este peticionario o se envíe siempre junto a la muestra este peticionario. ¿De acuerdo? Dentro del peticionario, todos los datos a rellenar como obligatorios son muy importantes, pero quiero hacer hincapié en el DNI o pasaporte, ¿de acuerdo? Este DNI será el identificador, y ahora veremos por qué, el identificador principal a la hora de poder extraer este resultado. Y el informe que permitirá al viajero no tener ningún inconveniente en su viaje, ¿de acuerdo? Junto a código de barras, como podéis ver en la parte superior derecha, donde irá pegado ese código de barras junto a un código alfanumérico, ¿de acuerdo? Con el DNI y ese código alfanumérico, a través de este peticionario se introducirá en nuestros sistemas y eso permitirá que el acceso a la web
para la extracción del resultado sea fácil y directa, ¿de acuerdo? Si podemos avanzar en este sentido, lo comentaremos en el momento de descarga de resultados. Previo a esto tenemos la solicitud de cita previa online, ¿de acuerdo? Hay una web habilitada específicamente para esto, donde el cliente podrá reservar esa cita en nuestros centros para realizar la toma de la muestra, ¿de acuerdo? En esta web se le pedirán sus datos básicos, qué tipo de prueba es, en este caso la PCR, y se dará la disponibilidad de los centros donde acudir. Existirá el campo donde indicar el código promocional, ¿de acuerdo? Que esto hará un enlace al origen de esta petición, ¿de acuerdo? Se seleccionará, por tanto, perdón, la slide anterior, se seleccionará el centro donde se quiere acudir y el sistema mostrará la disponibilidad de este centro. En áreas donde hay varios múltiples centros, como puede ser un ejemplo Madrid, podemos ver si en un centro no existe la disponibilidad deseada, podemos jugar con otros de la misma provincia o comunidad, ¿de acuerdo? Una vez elegido ese slot disponible, la cita está concertada y recibirá un mail de confirmación indicándole fecha, hora, centro para la toma de la muestra. Importante el tipo de prueba, ya que al acudir al centro, esta web traduce al centro quién y qué se va a realizar, ¿de acuerdo? De nuevo, importante y destacado en la presentación, acudir con ese peticionario que hará el nexo entre la muestra y la persona, ¿de acuerdo? Entonces, para una serie de centros, sí que esta cita se solicitará a través de nuestro equipo de cita previa, donde podéis ver aquí el correo electrónico citaprevia.empresas@sinlab.es. Se daremos respuesta dentro de las primeras 24 horas desde la solicitud de esta cita, indicando la cita también más conveniente. Nos puede ayudar mucho ser lo más específico posible en franja horaria deseada y centro deseado, ya que esto haría la posibilidad de dar una cita que ya concuerde con las necesidades del cliente. De lo contrario, se contactaría para acordar la más conveniente, ¿de acuerdo? Y aquí la serie de centros que, en caso de solicitar uno de esos centros, sí que irá a través de un mail a citaprevia.empresas. De lo contrario, será a través de la web, como acabamos de ver, ¿de acuerdo? Disculpad. Recibirán también con un correo electrónico con la confirmación de la cita, se haga a través de la web directamente o se solicita el equipo de cita previa. ¿De acuerdo? Entonces, provisionalmente, cuando se trate de estos centros colaboradores y no acudiendo a centros propios, el pago se realizará, mediante una transferencia anticipada por el coste de la prueba. Y cuando se acuda a los centros, se deberá ir, como hemos indicado por su importancia, con el peticionario y el justificante de pago o el bono para la toma de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, una vez realizada la prueba, como se indica, se enviará al mail btw@sinlab.es ese justificante de pago, indicando el número de muestra, que es aquel que aparece en el código de barras de la etiqueta. Suele empezar por W más una serie de 7 números, ¿de acuerdo? Y en el asunto, pago acabe más ACA 1220. ¿De acuerdo? Esto nos ayudará muchísimo a identificar estas muestras y poder ser más ágiles en el proceso. El acceso a resultados. Eso es en cuanto a la adquisición de ese kit y la toma de la muestra en nuestros centros o centros colaboradores y que requeriremos para poder ser ágiles en el proceso. En cuanto a descarga de resultados, importantísimo. Todo este proceso que ha explicado Roberto, que ha explicado el doctor Prats, que no tendrá ningún sentido si no podemos acceder de forma ágil y rápida a los resultados y, por lo tanto, obtener el informe. Por lo tanto, es muy importante tener claro cómo acceder y vuelvo a incidir en la información proporcionada en el peticionario que hará ese nexo a la descarga de los resultados, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
En la página www.sinlab.es/resultados, disculpad de nuevo, a través de cualquier dispositivo podrá acceder el cliente para poder descargar sus resultados. En esa página le aparecerá, o ese apartado de la página, le aparecerán 3 posibles accesos, como vemos en la parte derecha superior de la diapositiva, que será acceso pacientes, acceso menores y acceso clientes. Entonces, para facilitar también este acceso, es necesario que se acceda a través del icono de la derecha, acceso clientes, ¿de acuerdo? E introducir los siguientes datos. Solicita un usuario NIF o DNI y un password o contraseña. En el DNI deberá poner el cliente su DNI sin la letra, es decir, el mismo DNI que figura en el peticionario, ya que habrá sido hecho a través de ese nexo en nuestro sistema, que enlaza a la web de descarga de resultados. Por lo tanto, DNI sin la letra o pasaporte completo. Y en contraseña, el código alfanumérico que figura bajo el código de barras de la prueba. Este código de barras se le facilita al cliente en el momento de la toma. Es muy importante que el cliente tenga claro que debe absolutamente salir del centro una vez tomada la muestra con una etiqueta con ese código de barras y este código alfanumérico, porque será su contraseña para descargar el resultado. Por lo tanto, DNI o pasaporte que figure en el peticionario y el código alfanumérico bajo el código de barras que le darán en el momento de la toma de la muestra será su acceso a su informe. ¿De acuerdo? Son 2 datos imprescindibles y os pedimos, por favor, trasladar esta información a los clientes. El DNI bien especificado y de forma clara en el peticionario para evitar errores también tipográficos y el código alfanumérico del código de barras a la hora de la toma de la muestra. ¿De acuerdo? El informe, que una vez descarguen el informe, será un informe que aparecerá tanto en inglés como en español. Y este informe contiene todos los datos necesarios que se requieren en los aeropuertos o accesos al destino de un viaje. ¿De acuerdo? Es decir, es un informe homologado en base a las necesidades que los distintos países requieren para la entrada en su país. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si, aún siendo claros en este proceso, disponiendo de estos datos, hay un bloqueo en esa contraseña o hay una dificultad en acceder a los resultados? Daremos, por supuesto, un soporte de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 2 de la mañana, para poder ayudar al cliente a la hora de esa descarga o una duda sobre el informe, tal vez el formato, si tal vez no ha salido de forma correcta. Cualquier incidencia que pueda darse a la hora de esa descarga de resultados o incluso a la hora de tramitar esa cita previa, os daremos soporte para poder ayudaros en ese sentido y poder extraer ese informe. ¿De acuerdo? Aprovecho para la pregunta que acaba de salir emergente. 2 de la mañana, sí, 2 de la madrugada. Es decir, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. ¿De acuerdo? Hablamos de un espectro de 18 horas de servicio. Entonces, de lunes a domingo. Por lo tanto, ¿cómo contactar? Aquí veis los contactos a los que podéis acceder. Siempre a través del 933636000. Se dará servicio, es decir, si se trata de un cliente que llama desde Madrid, aunque accediera a través del 933636000, también se le dará servicio. Es donde existe el horario menos restrictivo, ¿de acuerdo? Para Madrid es un teléfono, el 91-782-3620, pero el horario puede ser algo más reducido a través de ese teléfono. De todas formas, fuera de ese horario conectaría a nuestro servicio global o nacional. Por lo tanto, cualquiera de estos 2 teléfonos servirá para daros esa atención y soporte en caso de que hubiera una incidencia respecto a citas o descarga de resultados. También para una información puntualmente del tipo de informe. ¿De acuerdo? Entonces, en ese teléfono, cualquier
cualquier duda que pueda tener el cliente, aparte de que el proceso ya sea claro, que se acuda al centro, que se dé toda la información. Puede existir un tema tal vez informático, que tal vez se genere un bloqueo de una contraseña, desbloquearíamos la contraseña, generaríamos el informe o facilitaríamos el poderlo descargar en ese momento. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Y bueno, ya después de esta, de esta presentación que nos has hecho de toda la operativa para contratar estas pruebas PCR, vamos a dar paso a las cuestiones que se han ido planteando en nuestro chat y en el apartado de preguntas y respuestas. En primer lugar, nos preguntan cuáles son los laboratorios asociados. Entiendo, os enviamos una circular donde estaban todos los centros de toma. Entiendo que por laboratorios asociados os referís a los centros de toma, centros donde pueden ir vuestros clientes a realizarse esta PCR. Os enviamos la circular con todos los centros, tanto propios como colaboradores, donde se pueden realizar estas tomas. Y si no me equivoco, Cristian, si puedes ponerte en pantalla, creo que has dicho que en el momento también de realizar la reserva de la PCR aparecen todos los centros por área, ¿no? En la web para la cita previa, sí, dispone de un desplegable con los centros en los que se puede realizar la cita, sí. Vale, ¿estos son los centros propios o sí, también están? Perfecto. Son los centros propios. Para centros colaboradores que no figuren en ese listado, sería a través del mail citaprevia.empresas. Que solo serían los 6 centros que nos has indicado en la presentación. Sí. Perfecto. Preguntan también si van a poder disponer de la presentación. Entiendo que Roberto, Cristian, Ana, entiendo que no hay ningún problema en distribuir esta presentación a todas las personas que han participado en este webinar y que además yo creo que también les facilitará. Sí, no habría ningún inconveniente en proporcionar lo que es la presentación. Lo cual os lo vamos a enviar a todos. También os enviamos, es importante que recordéis que os enviamos la información con la circular. Mucha de esta información está en la circular que os enviamos el pasado lunes, ¿vale? El tema de las 2 de la madrugada, igual me adelante, pero ¿qué pasa si el cliente necesita una prueba PCR en Europa para volver a España? En la circular que os enviamos el pasado lunes había también todo un listado de centros europeos en los cuales SYNLAB está presente. Ahí sí que no se aplica las condiciones económicas especiales que hemos acordado, pero sí que puede servir de referencia para vuestros clientes, para cuando se encuentren en un determinado país, si SYNLAB está ahí presente, siempre le podéis facilitar esta información como centro para estas tomas. ¿Vale? Vale, dice que la pregunta no era saber cuáles son los centros propios, sino los colaboradores. Son los 6 centros, si podéis volver atrás en la presentación, porque creo que ahí se indicaban. ¿Son estos 6 centros, los colaboradores? Ya aparecen los centros, no, estos centros son centros propios a los que no se puede pedir cita previa a través de la web. Vale. Los centros colaboradores os enviamos una hoja Excel, centros propios y colaboradores, ahí con los datos de cada centro, donde podréis filtrar concretamente si queréis acceder a centros propios por ubicación o colaboradores. Vale, estaba, si no me equivoco, también en la información que se envió el lunes con la circular. Efectivamente. Está todo ahí, ahí podéis consultar y estaban indicados cuáles eran propios y cuáles eran colaboradores o son colaboradores. ¿Vale? Preguntan, he llegado un poco tarde y quizás lo habéis explicado, pero como tengo duda cómo rellenar la petición. Sí que una cosa es la petición que vosotros realizáis para la reserva y otra cuestión es el peticionario. Si quieres, Ana, por favor, explicar un poco sobre todo... Atrás que tenemos un peticionario, si os parece, y así lo hacemos de manera más práctica. Sí. En esta slide, como podréis comprobar, está información del paciente, que son realmente los datos que el paciente debería, en este caso el viajero, rellenar previamente antes de acudir al centro.
es muy importante, sobre todo como ha destacado Cristian, que rellene el DNI o pasaporte, con el que luego podrá identificarse en nuestra página web para descargarse los resultados. Sobre todo, nombre, apellidos, DNI o pasaporte. Esto es fundamental. Y luego en las determinaciones, en el caso de que vaya a realizarse lo que es la PCR nasofaríngea, tendríamos que marcar nasalfaríngea, es la zona en verde, o si escogemos el enjuague bucal, que son las dos opciones que Acabe tiene a su disposición, marcaríamos lo que sería el enjuague bucal. Estas son las únicas franjas del documento del peticionario que tendría que rellenar o el agente o el paciente. Perfecto. Y es muy importante recordar que es imprescindible que este peticionario se presente por el cliente en el momento en que se persone en el centro de toma. Esto es importantísimo porque si no presenta este peticionario no se le podrán aplicar las condiciones especiales de Acabe. O sea que esto, cuando informéis, cuando contratéis, realicéis la reserva para vuestro cliente, recordarle, y yo os diría incluso por escrito si es posible, porque después ya sabemos los problemas que a veces se originan, que en el momento de dirigirse al centro para la toma, presenten este peticionario. Sí. Porque ahí es donde aparece que vienen de SYNLAB y pertenecen al acuerdo con Acabe. Sí, Katiana, yo quería hacer precisamente hincapié en este tema. Al final el peticionario es como nuestro billete. O sea, igual que tienen que presentar un billete para embarcar en un avión, una tarjeta de embarque, pues aquí es exactamente lo mismo. O sea, desde las agencias debéis facilitarles este peticionario, aunque nosotros se lo vamos a remitir de alguna otra manera, si fuera necesario, pero tenemos que hacer entrega a esos pacientes, a esos viajeros de este peticionario. La cumplimentación es enormemente sencilla porque no son más que datos demográficos de DNI, nombre, apellidos. Como os ha dicho Cristian y Ana, es importantísimo que sea legible, sobre todo las numeraciones de los DNI, del DNI o del pasaporte. ¿Por qué? Por nuestra experiencia, ya de por sí, y vosotros sabéis infinitamente más que yo de todo esto, genera mucha tensión un viaje cuando van a embarcar y demás. Hay algunos que se lo van a dejar para el último día y van a ir a la descarga del resultado. En la descarga del resultado, si tenemos mal cargado el DNI o el número de pasaporte, ya empezamos mal porque no vamos a poder descargárnoslo. Si un 4 nosotros lo confundimos con un 9, pues vamos a tener problemas, evidentemente, porque no vamos a poder descargar. Entonces, es importantísimo que le hagamos entrega del peticionario al cliente, que el cliente lo cumplimente o lo cumplimentéis, os recomiendo incluso ayer en la agencia, que seáis conscientes que se está cumplimentando correctamente. Es muy sencillo y que el cliente tiene que ir con este peticionario, porque si no, no tenemos opción ni de hacerles la oferta con el código promocional, etcétera, etcétera, ¿no? Estaremos perdiendo todo el rastro de esto. Si se presentan en un centro nuestro como cliente particular, pues no es un cliente de Acabe, ¿no? Entonces, importantísimo este tema, simplemente recalcarlo. Roberto, perdona, preguntan sí, claro, si lo tienen que rellenar ellos, claro, ellos tampoco muy bien al final saben pues si se va a utilizar la técnica bucofaríngea, si va a ser otra técnica, si esto al final lo tiene que rellenar esta parte específica de determinación de información de la muestra, lo tiene que rellenar el cliente, lo puede rellenar el cliente ahí cuando llegue al laboratorio, lo tiene que rellenar con la agencia, ¿cómo se tiene que realizar? Yo mi recomendación es que, por un lado, los datos demográficos sean rellenos allí in situ para que desde la propia agencia sean conscientes de que se está haciendo todo correctamente. Lo que menos me preocupa es si la toma es nasofaringea o es con enjuague bucal. Porque cuando lleguen allí el paciente puede elegir, ¿quiere esta técnica o quiere esta otra técnica de extracción? Es lo que menos me preocupa. Perfecto. Perfecto, yo creo que ahí también facilita mucho porque eso que decíamos, que al final parecemos todos médicos cuando realmente no son nuestras atribuciones, ¿vale? Bueno, ahora con esto, con el COVID, todos somos médicos. Todos un poco, nos hemos vuelto todos un poco, o sea que
Preguntan, ¿es posible tomar la toma de enjuague y que la recoja un mensajero para llevar al laboratorio? Diferencia entre nombre de cliente y nombre de paciente. ¿Por qué no es posible saliva? Bien. Nosotros estamos apostando, tenemos las 3 técnicas, pero por temas de sensibilidad, esto podría Francesc darnos una explicación, por temas de sensibilidad, especificidad, la propia toma de la muestra, porque cuando hablamos de saliva nos sirve el esputo, bueno, Francesc, nos lo puedes explicar tú. Y yo termino con esto. Está planificado el tema de envíos a domicilio con autotoma. Esto lo vamos a ir dejando para la fase 2. Con este arranque y de forma inmediata, de momento vamos a empezar por asistencia a los centros. En fase 2, que será próximamente, ya iremos abriendo a otros sistemas que nos faciliten la vida a todos, ¿no? Sí, aquí me gustaría también, Roberto, añadir que en su momento también, y como acabe, acordamos trasladar estas fórmulas que suponen pues, una autotoma, un envío, una utilización de un sistema de mensajería a pasado fiestas, porque ahora realmente sabemos todos cómo funcionan los sistemas de mensajería y teníamos temíamos que pudiera haber unas ciertas demoras, con lo cual hemos preferido primar lo que son las tomas en centros propios o colaboradores, y pasadas estas fiestas pues vamos a iniciar esta fase 2 que decía Roberto y que esperamos poder permitir las autotomas. Sí, Amazon nos consume la logística en esta fe. Bueno, consumimos todos, que al final Amazon no funciona solo. A ver, una precisión ante el tema de las muestras alternativas, digamos, no invasivas, que serían la saliva y el enjuague bucofaringio, como alternativa al nasofaringio, que requiere todo un proceso de extracción complejo con personal especializado y tal. Estamos adquiriendo experiencia en este tema, ¿no? Entonces, al final el objetivo es buscar el máximo confort del paciente. Nuestros datos actuales, con series ya aplicadas a grupos deportistas de élite, etcétera, es que la más idónea, la más cómoda para el paciente en estos momentos es el enjuague. Desde el punto de vista técnico del laboratorio, a nivel de sensibilidad, son muy parejas, pero la parte que nosotros llamamos preanalítica, de la toma de muestra, en el que el paciente se va a sentir más seguro, es el enjuague, porque simplemente, pues enjuagar un líquido, que es una solución salina, y volverlo a poner en un recipiente. El tema de la saliva tiene un pequeño conveniente, que se necesita una cantidad mínima de saliva y que en algunos pacientes les cuesta obtener esta cantidad, ¿no? Y hay la ensaliva no es un esputo, también hay que ir con mucho cuidado en esto, ¿no? Hay que hacerlo poco a poco, hay que tener paciencia. Entonces, pensando única y exclusiva en el paciente y en su propia comodidad, en estos momentos, hoy por hoy, es más recomendable el enjuague, aunque la saliva sigue siendo una alternativa y hay nos pasa con jugadores o con deportistas, que algunos prefieren incluso la saliva frente al enjuague, pero yo diría que el enjuague sería la primera alternativa a escoger. Perfecto, muchas gracias, doctor. Preguntaban si hay alguna diferencia entre paciente y cliente, que parece ser que en el cuestionario se indica, en el peticionario se indica por una parte paciente y otra cliente. Entiendo que no lo sé. Aclararnos, por favor. A ver, yo en estos estamos hablando siempre de la palabra paciente, y yo me quedo más con persona, con cliente, porque pacientes no sabemos si son pacientes o no son pacientes. Estamos haciendo un estudio previo, ¿no? Evidentemente, en lo que estamos escribiendo es lo mismo. O sea, entonces hay que buscar la palabra más adecuada desde el punto de vista de que se entienda lo que estamos diciendo, ¿no? Pero quizás tampoco son pacientes, porque estamos analizando personas que al final van a ser completamente normales. Perfecto, pues muchas gracias. Preguntan, sería suficiente. Preguntan también si pueden gestionar, aunque no entre dentro del acuerdo en temas económicos, si la agencia de viajes puede gestionar la reserva de una prueba PCR en un centro europeo, de los que les hemos informado que también están gestionados por SYNLAB.
Yo os diría que eso lo dejemos ya para la fase 3. O sea, vamos a arrancar con esta primera fase porque ya meternos en temas internacionales no es tan sencillo. Entre otras cosas porque cada país tiene una normativa distinta, en unas se puede hacer siempre una PCR, en otros sitios no, en unos te exigen una prescripción facultativa, en algunos sitios es el propio Estado. Entonces, es más complejo, dejemos esto para la fase 3 y ya vayamos avanzando de momento en el mercado doméstico, si os parece. Después hay algunas preguntas en relación al pago. Primero, el tema de la transferencia que se tiene que realizar a los centros colaboradores, si podría sustituirse por otros medios de pago directo al centro. Y dos, si la agencia tiene que pagar a SYNLAB. Yo creo que esto es importante aclarar otra vez los dos diferentes, porque al final tenemos el pago cuando es un centro propio, el pago cuando es un centro colaborador. Si nos podéis volver a reiterar un poco estas dos explicaciones para que quede claro y ver las diferencias. También creo es importante el tema de centros colaboradores, decir que son los mínimos, o sea, al final también hay estos centros colaboradores para intentar abarcar todo el territorio y todo el territorio donde las agencias AKB tienen presencia, pero también tenéis que saber que son los centros mínimos, la gran mayoría son centros propios de SYNLAB. En cualquier caso, si Cristian o Ana queréis... Y tenemos dos procedimientos. Uno que es centros propios y otro que es centros colaboradores. En centros propios el cliente puede realizar el pago en el mismo centro cuando vaya a realizarse la prueba. En centros colaboradores hay que realizar una transferencia previa y acudir a lo que es el centro colaborador con el peticionario y el justificante de pago. Es muy importante porque en los centros colaboradores no se puede realizar el pago in situ. Sí, en cualquier caso, la comisión de la agencia se paga directamente a la agencia, también es importante. Sí, a ver, a mí, yo por aclarar este tema, nosotros tenemos presencia en muchísimas provincias, pero no en todas. O sea, no hay de hecho, ningún laboratorio tiene tantos centros propios como podemos tener nosotros, pero tampoco hay ningún grupo sanitario que tenga presencia en todas y cada una de las provincias. Para determinados, lo que sí es cierto es que nosotros damos soporte, pues cuando vayáis a un hospital, en muchísimos casos seremos nosotros los que estemos dentro del hospital haciendo las pruebas. Cuando vais a un centro médico, a vuestro centro médico de vuestra zona, de vuestro barrio, es muy posible que en el 50% de los casos vamos a ser nosotros los que os hagamos esas analíticas, las procesemos. Nosotros tenemos 1000 y pico acuerdos con distintos centros médicos y hospitales y demás, ¿no? Pero centros propios no tenemos en todas las provincias. Y había puntos clave que teníamos que cubrir. ¿Cuál es el problema de esto? Que si nosotros abrimos la puerta a que vayan a esos centros propios, lo que no podríamos controlar es que el coste de la prueba sea el que le repercuta el centro colaborador. Entonces, la única manera de poder mantener el coste es que el pago se haga directamente nosotros y nosotros luego enviemos la autorización de la prueba a ese centro colaborador. Son muy poquitos, no sé si me equivoco, si son 5 o 6 los que hemos puesto como centro colaboradores. ¿Vale? Sí. Son 5. ¿Cuántos por ciento son 5? Sí. centros propios? 5, me comenta Cristian. O sea, no... Y en el corto plazo veremos si podemos gestionar esto de otra manera para que no tengan que hacer una transferencia. ¿Vale? Realmente los centros propios estamos hablando del 95% de los centros que hemos puesto a disposición de AKB. Los centros colaboradores es, como bien dice Roberto, 5 o 6 centros muy puntuales. En el resto vamos a poder operar con total normalidad. Y tendréis un listado, que creo que se lo habéis mandado en el protocolo, Tatiana, no sé si... Sí, está enviado. Lo digo porque hay una pregunta en este sentido, con la lista de centros propios y la lista de centros colaboradores. Está enviado. Yo también os recomendaría que volvierais a revisar la circular que os enviamos el lunes, donde mucha de esta información ya está ahí recogida. O sea, es importante porque estas listas, aparte que lo podréis también encontrar en la web, por lo menos que son centros propios, pero en los listados que os enviamos en la circular os enviamos también la diferenciación entre centros propios y colaboradores. ¿Vale? Vuelven a decir... Perdonar, un tema que me gustaría también insistir es que la cita previa la gestionemos desde las agencias, porque
O sea, cuanto más minimicemos el margen de error, si luego, dependiendo del volumen que tengamos, pero ahí cada paciente está poniendo correos a atención al cliente, modificando también si tiene que modificar, solicitando las citas. Si el paciente, cliente, entre comillas, se va directamente con su peticionario y su cita desde la agencia, yo creo que va a ser lo más cómodo y lo que os pediría a todos, que funcionáramos de esta manera. ¿Vale? Muchas gracias, Roberto. Ana, no sé si sería posible volver a poner la pantalla donde sale el peticionario, porque para diferenciar, creo que mi compañera está pidiendo diferencia entre el bloque de información del centro y el bloque de información del paciente. Entiendo que información del centro no podemos rellenarlo nosotros. Que solo es ¿Lo veis? Sí, que solo es información del paciente. Correcto. A ver, aquí tenemos que distinguir lo que es la información del centro. Aquí lo que es el paciente ni el agente debe rellenar nada. De hecho, la entidad en el peticionario que ya se envíe está reflejada para que podamos identificaros a CABE como cliente. El nombre de cliente en este caso sería CABE. Y la información de paciente sería de la persona que va a realizarse la prueba en el centro. ¿De acuerdo? Que es lo que hemos destacado, que sería importante nombre y apellidos y DNI sobre todo para descarga de resultados. Luego en determinaciones, como hemos comentado antes y ha destacado Roberto, puede elegir el tipo de prueba que desea realizarse una vez llegada al centro. Un profesional le puede asesorar de cuál sería la más recomendable en su caso. O sea, en un principio lo que debería rellenar la agencia o el cliente en su caso sería el bloque central que pone información del paciente. Correcto, de hecho es autorrellenable. Es un PDF que si lo abrimos antes de imprimirlo se puede rellenar sin ningún problema informáticamente. No hace falta que lo hagamos de manera manual. Y donde pone el nombre del cliente, en todo caso, es ACABE. Efectivamente, el nombre del cliente en este caso sería ACABE, entidad es la que tenemos ya asignada como cliente ACABE, y lo que sería la información del paciente es la que tendrían que rellenar el agente, en este caso es lo más recomendable, y luego la prueba se puede rellenar en el centro por el personal sanitario, no hay ningún problema administrativo. Perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto hemos dado respuesta a todas las consultas que se han planteado. Yo creo que tanto Roberto, el doctor Prats, Cristian, Ana, nos habéis dado una información muy amplia y además muy necesaria para nosotros, para las agencias de viajes, poder operar y poder ofrecer este producto a sus clientes. Y bueno, y ahora ya solo falta empezar también a poner en funcionamiento este acuerdo, que las agencias reserven. A través de ACABE también nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Sobre todo os digo que si tenéis dudas, Rosa Jimeno os atenderá, que es la persona que se encarga más también de este acuerdo y más directamente cualquier cosa que pueda surgir. Y agradeceros a todos vosotros vuestra participación. Martí Sarrate creo que hará unas últimas palabras para despedir. Sí, bueno, que ha sido muy productivo. Muchas gracias y además aclarando muchas dudas. Ha quedado alguna pendiente, pero ya les contestaremos, sobre todo a Julia Frank, entre otras. Pero que sí que queda claro que estos webinars son muy efectivos, muy productivos y más en estos momentos, ¿no? Que estamos inmersos en el objetivo entre todos de que hagamos posible de volver a viajar con seguridad y confianza, que es lo más importante actualmente, y ser optimistas, realistas. Damos las gracias al Laboratorio SYNLAB y evidentemente a Roberto, a Francesc, a Cristian y a Ana por sus explicaciones que han sido, bueno, suficientemente elocuentes, y agradecemos también la colaboración que han tenido Javier, Jorge y Monse en conseguir este acuerdo con Laboratorio SYNLAB. Oye, os emplazamos y creo que vamos creciendo para obtener que el 2021 sea un buen año lleno de salud y de muchos viajes para la reactivación de nuestros sectores, sobre todo las agencias de viajes. Aprovechamos para desearos felices fiestas, mucha salud y que, bueno, que pase rápido este 2020 y que lo tengamos en el recuerdo y que la realidad del 2021 sea totalmente diferente. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los agentes de viajes que han estado en este webinar y nos vemos próximamente en otros asuntos que nos interesan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Muchas gracias igualmente para vosotros. Gracias a Dios y a vuestra disposición. Hasta luego. Gracias.